Bienvenidos a una sesión más en la que vamos a empezar a trabajar fundamentos de backend para JavaScript. Esta sesión o esta serie de videos que vamos a ver van a tener mucho teoría, práctica y aprendizaje a partir de la práctica. Entonces, para el día de hoy, para empezar con backend, vamos a ver cuál es la definición de un backend y vamos a trabajar por lo menos un servidor básico para que entendamos qué es un backend, qué es un servidor y cómo funciona un servidor. Entonces, lo primero que tenemos que entender antes de pasar al código es que es un backend. Y un backend es un programa. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de la aplicación tenemos dos programas, uno que llamamos el cliente o el frontend y otro que llamamos el backend. El cliente está muy hacia el estilo, hacia lo visual, y el backend está hacia el servidor, hacia la lógica de negocio, hacia la seguridad de la aplicación, y son acciones que, si bien impactan el funcionamiento de la aplicación, no son visuales. Es decir, una encriptación de una contraseña o unos parámetros de lógica de negocio de una contraseña que me digan que de tener tantos dígitos, o que debo usar factor de doble autenticación, o que debo hacer encriptación de una contraseña. Todo eso va hacia la parte funcional de una aplicación, pero usted no puede ver cómo funciona la encriptación, cómo funciona un factor de una autenticación por detrás. Entonces, por eso les mencionaba que si bien el backend impacta mucho la aplicación, es a nivel de funcionamiento y no a nivel visual. ¿Qué debemos tener en cuenta de un servidor? Que un servidor es un espacio que tenemos corriendo dentro de la máquina, sea física, dentro de una máquina virtual, es decir, algún entorno donde está alojada mi aplicación y está siempre pendiente de, o escuchando, vamos a usar mucho el término escuchando o listen, de qué es lo que está sucediendo en el cliente. De que si por allá dieron clic en un botón para enviar un formulario, mi backend y mis servidores estén preparados para procesar los datos que vienen, almacenarlos, hacer validaciones. Siempre estamos esperando esas solicitudes que vamos a llamar request y vamos a procesar la información y la vamos a devolver como respuestas, las cuales vamos a llamar response. Vamos a encontrarnos mucho el término request response. Mm, ya que entendimos entonces qué es el backend desde lo teórico, vamos a proceder a realizar la creación de un servidor. ¿Por qué? Porque el backend parte de crear servidores. Como requisito, debemos tener instalado Visual Studio Code. Si apenas están llegando a estos fundamentos y no saben cómo instalarlo, les sugiero que en el mismo canal busquen la instalación de este. Es muy sencillo. Vamos entonces a proceder a crear una carpeta en la cual vamos a trabajar todo este proyecto. Yo la quiero crear en mi escritorio. Simplemente abro mi escritorio, creo una carpeta y le pongo el nombre que yo quiera. Proyecto backend, servidor. Yo como para darle más toque de proyecto lo voy a poner como si estuviéramos construyendo una fintech, una empresa de finanzas en tecnología, como si estuviéramos haciendo un backend de eso. En este momento no estamos construyendo una fintech, es más para darle como ese toque de nombre al proyecto profesional. Podemos hacerlo de dos maneras. Si abrimos nuestras carpetas del editor de texto, me va a pedir o que clonemos un repositorio de, puede ser de GitHub, o que abramos una carpeta que... Y en nuestro escritorio, que fue donde yo creé la carpeta, vamos a ver la que acabamos de crear. Simplemente la seleccionamos y le damos select folder. Y él ya me trae la carpeta a la raíz de mi proyecto. Mírenla acá. Entonces, ahí ya tenemos un proyecto. Teniendo el proyecto, ya lo que podemos hacer es crear carpetas o crear archivos. Generalmente para la estructura de nuestro proyecto, lo ideal es no en la raíz crear archivos, sino dividir por carpetas. Y dentro de esas carpetas vamos creando los proyectos. Entonces, la primera carpeta que yo crearía dentro de mi fintech es mi backend. Acá ya van a empezar a ver que en tipos de proyectos que llamamos monolíticos nosotros podríamos tener en nuestra raíz de proyecto un backend y podríamos tener también en la raíz del proyecto un frontend y son carpetas totalmente independientes. Manejaría una configuración para esta y otra para esta. Como esto es de solo backend, no vamos a tener el frontend creado. Solo quería mostrarles que se puede tener dentro de la misma raíz del proyecto. Hasta acá entonces estamos creando la estructura de nuestro proyecto y estamos realizando la configuración inicial de nuestro servidor. Cuando nosotros ya tenemos esta carpeta raíz y la carpeta backend, que es la base del proyecto, ya podemos hacer algo que sería la instalación inicial o la inicialización inicial de Node dentro de nuestro proyecto. Hay que tener en cuenta algo. Como estamos trabajando JavaScript, backend en JavaScript, es fundamental que trabajemos con Node. Sin Node no podemos trabajar. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a abrir nuestro proyecto y vamos a validar que en nuestra máquina sí esté instalado Node y nos muestre qué versión de proyecto tiene. Y una vez que validemos que si tengamos instalado Node, vamos a proceder a realizar la inicialización de Node dentro de nuestro proyecto. Con el comando node-v, él nos va a decir si tenemos en nuestra máquina una versión instalada. Nos dice que tenemos la versión 22.19, o sea que no hay problema con hacer la inicialización de Node dentro de nuestro proyecto. Si ustedes no tienen instalado el proyecto, simplemente vamos a internet, buscamos Node y instalamos no la versión beta, sino la versión estable. Si ustedes tienen dudas de cómo hacer la instalación, también pueden buscar en nuestro canal el video de instalación que tenemos para Node.
Ya que tenemos la certeza de que nuestra máquina está instalada, no debemos hacer la inicialización de este. Usamos el comando npm, que traduce No Package Manager. Usamos el comando init y -y o y. Cuando vamos a inicializar, él nos va a empezar a hacer la instalación de la estructura backend de nuestro proyecto. Acá nos dice que se hizo la instalación. Y ustedes van a ver que automáticamente se creó esta carpeta. Esta carpeta es el package.json, que es donde nosotros vamos a manejar las dependencias de nuestro proyecto. ¿Cómo así que las dependencias? Nombre, versión, descripción, esto es muy general. Pero de aquí hacia abajo, en los scripts y en las dependencias, sí vamos a saber o vamos a verificar qué es lo que realmente nuestro proyecto va a manejar. Es decir, si yo instalo eh, las dependencias de seguridad, de encriptación, eh, algún otro framework que vaya a usar, ejemplo TypeScript, todo eso va a estar dentro de nuestro package.json, que es como la raíz o el núcleo de nuestro proyecto, y luego le hacemos las importaciones dentro de nuestro proyecto. Por ejemplo, acá yo hice la instalación de, vamos a decirlo, Express, y me queda Express, y a través de un require lo puedo llamar hacia la carpeta o archivo del proyecto donde quiera que se trabaje. Hablando de Express, de una vez vamos a hacer la instalación de este. Entonces, ojo, nosotros el package.json lo instalamos dentro de la raíz del proyecto. Y voy a realizar una corrección porque tendríamos que estarlo instalando desde dentro del paquete. Les explico cómo me doy cuenta yo dónde lo instalé. Miren que hice el init dentro del fintech y en realidad lo tendría que haber hecho dentro del backend. ¿Por qué? Porque como me queda en la raíz y ahí de una vez vemos estructuras, voy a entrar a la carpeta de ese proyecto y miren que me queda a la misma altura de la carpeta backend y este realmente debería estar instalado es dentro del backend. Entonces puedo arrastrar esa instalación y ya me queda configurado dentro de mi backend. Incluso acá ya se ve que si yo minimizo la carpeta me va a quedar dentro de este. Entonces la otra manera de verlo instalado es cuando yo hice este npm init, debe ubicarme dentro de la carpeta. Lo hago con el comando cd, que significa change directory o cambio de directorio, que en su lenguaje el directorio lo asume como la carpeta. Y le digo a qué carpeta quiero ir, que sería la carpeta que llamamos backend. Y ahí ya me dice el que está ubicado efectivamente dentro del backend. Y vamos a hacer un nuevo comando que se va a instalar, que sería npm install express. Y ahí lo que estamos haciendo es instalar un framework de backend. ¿Qué es lo que pasa? Con este vamos a manejar, y lo vamos a ver dentro de estos fundamentos, crear el servidor, manejar las rutas, escuchar las peticiones, devolver respuestas, crear APIs, construir lógica de negocio. ¿Qué es lo que pasa? Hay dos maneras de hacerlo. Sin ningún tipo de framework o ayuda, que sería escribir mucho, demasiado código, y no es como hoy en día funcionan los proyectos, o hacer estos frameworks que nos permite trabajar todo lo que les listé, y dentro de todo eso que se lista, nos permite trabajar con seguridad, con robustez, con mucho más agilidad. ¿Por qué? Porque Express es como un esqueleto que me permite trabajar y modificar sobre el backend. No es lo mismo uno empezar algo desde cero que tomar algo que ya está construido y adaptarlo a mi negocio. Para eso usamos el Express. Igual ya vamos a ir entendiéndolo. ¿Por qué? Porque ahorita, cuando creemos nuestro servidor, vamos a ver que vamos a trabajar con el manejo de Express. Sería mucho más complejo y mucho más largo realizar la instalación de ese servidor si no contamos con el Express. Como estamos haciendo instalación de dependencias, de dar información, vamos a trabajar algo más y es npm install. Usamos los dos guiones save, dos guiones dev, no demon. Ojo, esto lo usamos únicamente en ambientes de desarrollo. Nodemon no se usa en ambientes de producción. ¿Por qué? Porque Nodemon lo que hace es hacerme un reinicio del servidor y identificar si funcionó o no un cambio que yo realice. En producción nosotros no tenemos un reiniciador que esté testando los cambios porque simplemente no estamos haciendo cambios a cada rato. Entonces, recuerden, Nodemon es un auxiliar para reiniciar el servidor en desarrollo y vamos a ver cómo funciona con un comando que se llama npm start que vamos a usar a medida que vayamos haciendo reinicios en nuestro servidor. Vamos entonces a trabajar un poquito sobre nuestra estructura. Ya tenemos un archivo raíz que se llama fintech, el archivo donde se aloja todo nuestro backend. Ya tenemos los módulos de Node que se instalan de manera automática con los comandos que hicimos de install y de init. Y ahora vamos a empezar a trabajar sobre nuestra carpeta raíz. Entonces, nuestra carpeta raíz la vamos a crear dentro del backend. Para Express, generalmente la carpeta se llama src y dentro de esta vamos a trabajar nuestro servidor. Entonces, vamos a crear un primer archivo que se llama server o servidor. Y recuerden que estamos trabajando con extensiones de JavaScript, entonces este server se va a llamar server.js. Bueno, ya tenemos entonces creada la carpeta donde va a ir nuestro servidor, que es lo primero que tendríamos que hacer ya, según la lógica.
Lo primero que teníamos que hacer es hacer una importación de Express, que es el framework que dijimos con el cual vamos a trabajar los servidores. Entonces, esto Express es un paquete que ya instalamos cuando dijimos por acá arriba en piden install Express, es decir, ya le está dentro de nuestros paquetes, dentro de nuestros módulos de proyecto, y lo que tenemos que hacer es importarlo. ¿Cómo lo vamos a importar? Primero, recuerden que estamos trabajando con JavaScript, entonces vamos a declarar una variable. A esa variable la vamos a llamar Express para que no nos perdamos y sepamos qué es el servidor de Express el que estamos usando. Y a través de la función require vamos a traer la librería. Require me identifica que está haciendo la petición de la librería y que require está haciendo dentro de paréntesis. O podemos traer Express o podemos traer Node. ¿Cuál vamos a traer? Vamos a traer Express. Entonces hasta acá ya estamos haciendo la importación de Express dentro de nuestro servidor para poder funcionar con este framework. ¿Qué más vamos a realizar una vez ya realizamos esta importación? Ya lo que vamos a hacer es activar Express. ¿Cómo así que hacer la activación de Express? Para que Express funcione. Pero ya debemos hacer la declaración para que este funcione. ¿Cómo se hace la declaración? Vamos a crear una constante que se llama aplicación y le vamos a pedir que ejecute Express. Acá ya le estamos diciendo sí o sí a la aplicación que inicie. Si nosotros no declaramos la aplicación, ella nunca va a iniciar. Entonces ahí estamos diciendo que queremos que la aplicación se ejecute. Y para este ejercicio de un servidor sencillo vamos a crear una variable más que vamos a llamar puerto. Y a ese puerto le podemos dar un valor el que queramos. Básicamente lo que le estamos dando es una identidad a nuestro servidor. Para este ejercicio yo le voy a poner puerto 4000, que es donde va a escuchar las solicitudes del frontend. Este es el que nos deja buscar desde el frontend. En el frontend, cuando yo me vaya a comunicar con el backend, le voy a decir, búsqueme el puerto 4000, allá se va a conectar. Hasta acá entonces tenemos importación de una librería para que nos funcione nuestro servidor. Estamos creando un servidor, recuerden. Activación de la aplicación dentro del servidor para que sí se pueda ejecutar. Declaración de puerto, que es como una dirección que estamos dando de que existe. Y ya lo que tendríamos que hacer es hacer una escucha. Recuerden que cuando yo estaba haciendo la definición de un backend, les dije, en un backend administramos un servidor y el servidor está haciendo escuchas, requerimientos, respuestas, y los dijimos listen, request y response. Eso es básicamente lo que mantiene haciendo un servidor cuando está activo. Entonces, vamos a decir que queremos que escuche. Vamos a decir que queremos que escuche a la aplicación. Es decir, acá ya estamos ejecutando la variable que declaramos para activar el servidor. Y que use la función listen. La función listen me va a escuchar las acciones que yo ejecute dentro de mi servidor. ¿Qué le vamos a pedir? Que tome el puerto, que es esta variable que declaramos acá arriba. Cuando tome ese puerto, se active y a través de una función arrow o flecha me ejecute el siguiente mensaje. Vamos a imprimir un console log. El console log me va a enviar un mensaje y va a ser el siguiente. Abrimos paréntesis y usamos los backsticks. Los backsticks, recuerden que los usamos en los fundamentos de JavaScript, los vimos en los 100 ejercicios que realizamos de JavaScript. Me sirven para hacer una interpolación de variables. Y vamos a ver en el mensaje qué variable vamos a interpolar. El mensaje dice así: intech backend running at, y vamos a dar una dirección: http dos puntos slash slash local host y interpolamos la variable que queremos. Usamos la variable port. ¿Y qué quiere decir este mensaje? Este mensaje va a imprimir lo siguiente. Va a enviar un mensaje que dice Fintech backend running at y local hotspot. Entonces, ¿qué significa? Dice que nuestra aplicación que nombramos Fintech, su backend está corriendo en el puerto local o puerto de pruebas y él va a imprimir este que declaramos en esta variable, que es la que estamos interpolando ahí. Eso es básicamente lo que me va a imprimir el mensaje. Si yo cambiara esto a un 5000 o un 6000, sería lo que se me interpola acá como variable. Esta información que yo estoy importando en el puerto depende mucho del dato que yo estoy almacenando acá. Hasta ahí, entonces ya tenemos creado un puerto y se escucha. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden que yo por acá hice una instalación del SEI de InnodeMon. ¿Qué es lo que pasa? En los scripts de nuestro package JSON es donde yo tengo que hacer la configuración para que esto funcione. Por ejemplo, puedo reemplazar este y le digo dev, que sería para que funcione en desarrollo, y le digo nodemon, digo la carpeta donde está, que es src server.js, y digo que mi archivo principal no es index, sino server. Almaceno y vamos a hacer un test. El test lo hacemos usando el comando npm run y miramos que se activó mi servidor y dice la versión de Nodemon está lista para identificar cambios, se inició mi aplicación y me arroja el mensaje que el backend está conectado tal cual como lo dijimos en este puerto. Ojo, yo les dije que el npm run de say Nodemon me identifica los cambios que yo haga en el backend. Si yo acá documento algo, digo servidor básico
y lo almaceno, miren que él se me reinició. Y si yo por cosas de la vida genero un error en esto, por ejemplo, me va esta R y acá voy a llamar el puerto y lo almaceno, él identifica el error. Entonces, para eso es que usamos en desarrollo el Nodemon, para que se reinicie automáticamente el servidor y me muestre si fue exitoso lo que hice o si se genera errores. Entonces, de una vez aprendamos a leer errores de backend. Me dice, referencia, error, puerto no está definido. Entonces me dice que en mi usuario, en mi escritorio, en mi carpeta de backend, cuando el servidor está intentando compilar, le genera un error la definición del puerto. Entonces, tiene sentido. Estoy interpolando una variable que se llama port y la llamé pot. Entonces, ahí tengo que hacer o eliminar la R en la interpolación o poner la R en la variable. Volvemos a almacenar y vemos cómo se reinicia automáticamente mi servidor y ya así me arroja el mensaje que le hice. Entonces, tenemos acá nuestro primer servidor creado. Recuerden entonces que en este fundamento vimos cuál es la definición de un backend, vimos la creación de un archivo principal, una estructura de carpetas, la ejecución de los comandos npm ini, npm install express, npm install nodemon y construimos un servidor que funciona. Entonces, por el momento, dejamos así nuestro tema de hoy y en el segundo tema vamos a trabajar los conceptos de HTTP y API REST para que nos sigan y puedan estar actualizados y conozcan muy bien los fundamentos de backend. Si tienen alguna duda de lo que explicamos, no duden en dejar el comentario y la estaremos respondiendo. O incluso, si es algo complejo, la explicaríamos en un posterior video. Nos vemos entonces. No se olviden de compartir y suscribirse.